Número 10. El origen de los ojos azules. En Huacapucllana, en Perú, un antiguo sitio prehispánico ocupado por la cultura lima entre los años 200 y 700 después de Cristo, los arqueólogos descubrieron máscaras extrañas que representan humanos de ojos azules brillantes. No saben por qué hicieron estas máscaras ni a qué se suponía que representaban. No se sabe mucho de ellos en absoluto, pero el hecho de que tengan los ojos azules ha dejado a los investigadores rascándose la cabeza durante décadas. Nadie en las Américas debería haber tenido ojos azules antes de los europeos. Las máscaras han llevado a algunos científicos marginales a especular de que podrían haber visitantes europeos en Perú mucho antes de que llegaran los españoles con sus flotas de buque de guerra. Pero, ¿de dónde vienen los ojos azules? Esto en sí es un antiguo misterio que los científicos han estado tratando de desentrañar con éxito moderado. Estudios recientes del Instituto de Genética Forense de la Universidad de Copenhague sugieren que todas las personas con ojos azules descienden de un solo antepasado. Este ancestro único vivió en algún momento entre hace 6.000 y 10.000 años cerca del Mar Negro de Rusia. Los científicos llegaron a la conclusión al observar a 155 personas de diferentes países con ojos azules. Tomaron personas de Dinamarca, Turquía, Jordania y otras regiones y compararon su composición genética única. También observaron los cromosomas en el iris de sus ojos. Pero como los ojos azules lograron cruzar el mundo y a dónde pudieron haber ido, estas personas sigue siendo un misterio. La ciencia dice que una persona durante la última edad de hielo nació con los ojos azules y este individuo de alguna manera propagó el gen por toda la raza humana. Se han encontrado estatuas de ojos azules brillantes en la India, en Perú e incluso en la antigua Sumeria, y sin embargo en los tiempos modernos es difícil encontrar una sola persona en cualquiera de estos lugares con los ojos azules. Número 9. Foso de serpientes. Cuenta la leyenda que Ragnar Lodbrok, el padre del gran ejército pagano de los vikingos, fue capturado por el rey Ali de Northumbria y arrojado a un pozo de serpientes donde murió ahogado en serpientes con veneno tóxico recorriendo en sus venas. ¿Pero esto realmente sucedió? Y para el caso, ¿qué tan frecuentes eran estos horribles nidos de serpientes en las islas británicas? Escuchamos innumerables historias de personas sentenciadas a morir en estos pozos y sin embargo nunca se ha encontrado una sola pieza de evidencia arqueológica que sugiera que estos pozos de serpientes fueran reales. Atila el Huno supuestamente mató al rey Gorgoñón Gunnar arrojándolo a uno de estos pozos mortales, y se dice que mientras el rey yacía moribundo, cubierto de mordeduras de serpientes, tocaba su arpa. Lamentablemente este es uno de esos extraños misterios históricos que probablemente nunca se resolverán. Nunca sabremos si Ragnar realmente existió o si fue solo un producto de la tradición escandinava, pero tampoco sabremos nunca si los europeos realmente cavaron agujeros gigantes y los llenaban de serpientes y luego arrojaban a las personas que se portaran mal con ellos. Es posible, pero altamente improbable. Número 8. La hechicera condenada. El misterio de Walpurga Hausmanning es que nadie sabe si fue una poderosa hechicera o simplemente una desafortunada víctima de discriminación del siglo XVI. Walpurga era una mujer viuda en Alemania en el siglo XVI. Fue acusada de vampirismo, asesinato, fornicación demoníaca, herejía y además canibalismo. Pero incluso con todos estos años después, los historiadores aún se preguntan si estaba aliada con los espíritus malignos o si simplemente estaba atrapada en la furia de una locura puritana. Lo que sí sabemos es que vivió como una partera respetable durante unas 2 décadas en el pequeño pueblo bávaro llamado Dillingen. Luego llegó el día en que fue acusada de brujería. Nadie sabe quién inició el rumor, pero las sospechas se extendieron en gran medida después de que ella no cumplió con sus deberes de partera al dar a luz a varios bebés que nacieron muertos. La rueda de los chismes giró y pronto se encontró en prisión. Fue torturada y admitió una larga y aterradora historia de brujería. Walpurga admitió haber formado un vínculo con el diablo 30 años antes, en 1556. El demonio la convenció de destruir a sus enemigos, matar a sus hijos y arruinar su sustento. Ella admitió tener ungüentos secretos que usaba como partera para matar bebés antes de que nacieran. También admitió haber usado su cabello y huesos para sus propios hechizos. Al final fue transportada por la ciudad y destrozada por una multitud de aldeanos locos y luego ejecutada. Hasta el día de hoy nadie sabe si realmente era una bruja malvada o si su testimonio sorprendentemente detallado habría sido un subproducto de la tortura dolorosa. Número 7. El juez bíblico. Recientes excavaciones en el sur de Israel han arrojado algo verdaderamente misterioso. Los arqueólogos encontraron un fragmento de cerámica adornado con el nombre de Jerobaal. Este es el mismo nombre de un juez bíblico del libro de los jueces en el Antiguo Testamento. El nombre fue escrito en tinta sobre piedra de cerámica hace unos 3100 años. Esto coincide directamente con las fechas del libro de los jueces. Nadie sabe qué más estaba escrito en la vasija porque está hecha a pedazos. Sin
embargo, sabemos que el alfabeto utilizado para escribir el nombre del juez se desarrolló unos 900 años antes. Probablemente fue inventado por comerciantes que eran demasiado viejos y perezosos para aprender jeroglíficos egipcios, pero aún necesitaban un sistema de escritura para vender su comercio. Era la misma escritura en la que se escribió el libro de los jueces. En el libro de los jueces, Jerobaal era un líder militar y profeta que obtuvo grandes victorias sobre los medianitas. Antes de sus victorias, Dios le pidió que destruyera un altar al falso dios babilónico Baal, y después de que destruyó este altar, se le ordenó que matara a los falsos adoradores. En la Biblia, es básicamente un héroe que derriba a los ídolos falsos y golpea a los pecadores. El misterio aquí es que debido a este fragmento recién descubierto, está bastante claro que Jerobaal era una persona real, y si su historia era real, ¿cuántas historias de la Biblia son reales? Déjame saber tus pensamientos abajo en los comentarios. Pero primero, si eres un suscriptor que regresa, bienvenido de nuevo. Y si eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 6. El rey mítico de los Igbo. Los Igbo son un grupo étnico en Nigeria. Han vivido en esta parte del noroeste de África durante unos 6000 años, y debido a que han existido durante tanto tiempo, hay muchos subgrupos dentro de la población, pero independientemente del subgrupo al que pertenezca una persona Igbo, todos creen en la misma historia de origen. Creen que su linaje se remonta a un antiguo rey llamado Eri. Esto es, en sí mismo, no tan extraño, pero escucha el resto. Los Igbo también se refieren al legendario rey Eri como el ser del cielo, un dios rey con poderes sobrenaturales que dio vida a la gente para que pudieran prosperar. La evidencia arqueológica ha demostrado que probablemente hubo un rey muy poderoso hace unos 6000 años que gobernó todo el noroeste de África, pero la leyenda de Eri tiene muchas cosas extrañas en común con las teorías de creación extraterrestre, y esto es lo que la hace tan misteriosa. Cuenta la leyenda que Eri bajó del cielo, era una deidad poderosa de otro lugar que se encargó de crear humanos en la forma de los Igbos. Entonces los Igbo están hablando de extraterrestres que bajaron para manifestar la vida en la Tierra, pero es solo una historia de su antiguo rey seriamente dramatizada. De cualquier manera, es algo definitivamente en lo que pensar. Número 5. Los secretos de la momia de Mayherpi. La momia de Mayherpi fue desenvuelta en marzo de 1901. La primera persona que contempló el rostro de la momia después de miles de años de sueño apacible fue George Darcy. Se sorprendió cuando le quitó la máscara a la momia y contempló el rostro sorprendentemente hermoso de un hombre joven. La momia había sido enterrada en el Valle de los Reyes en Egipto alrededor de 1388 a.C., hace casi 3500 años, y sin embargo parecía haber muerto ayer. La información sobre su tumba lo identificó como un noble egipcio que vivió durante el reinado del rey faraón Tutmosis IV. Fue enterrado en la necrópolis real y su nombre se traduce como León del campo de batalla. Otra cosa que sorprendió a George fue la piel de la momia. Era de un color negro natural oscuro, totalmente inalterado por el proceso de momificación. Claramente no era de ascendencia egipcia, pero debe haber sido de Nubia hacia el sur. En Nubia, en el moderno Sudán, la gente tenía la piel mucho más oscura que los egipcios. Vale la pena señalar que la momia también llevaba una peluca con pelo lanoso que había sido pegada al cuero cabelludo. La razón por la que la momia se veía tan joven y fresca era en realidad porque el proceso de momificación había sido extraordinariamente bueno. Además, su rica piel oscura ayudó a que pareciera más joven que la piel tersa y blanca como el pergamino de otras momias. El verdadero misterio es que nadie sabe quién era este hombre. Es obvio por su tumba que era importante y que estaba en el nivel más alto del gobierno, pero es extraño porque los nubios no eran del agrado de los egipcios y definitivamente no estaban enterrados en tumbas reales. La mejor teoría que tienen los investigadores es que era hijo del faraón, dado a luz por una de sus concubinas nubias que vivían en su harén. Número 4. Las líneas de Sajama. Las líneas de Sajama en Bolivia son muy parecidas a las líneas de Nazca en Perú, solo que no hay mucha gente que sepa que existen, aunque sabemos de su existencia gracias a las imágenes de satélite tomadas en la meseta de altiplano occidental de Bolivia, un páramo árido y desértico. Atravesando la tierra hay miles de líneas extraordinariamente rectas que parecen no tener ningún propósito lógico. Estos caminos se entrecruzan, cada uno es perfectamente recto y ninguno de ellos parece llevar
para ninguna parte. Se extienden por kilómetros formando una red de caminos antiguos tallados directamente en la arena del desierto. Entonces, ¿por qué están aquí? Algunos investigadores los llaman geoglifos, otros dicen que fueron utilizados como caminos. El único consenso es que definitivamente fueron grabados en la tierra por los indígenas del desierto de Bolivia 3000 años antes de hoy. Cada línea tiene entre 1 y 3 metros de ancho. Líneas rectas como esta aparentemente son imposibles sin tecnología moderna. En total, cubren aproximadamente 16.093 kilómetros de terreno. Ha sido llamada una obra de arte más grande del mundo, hecha raspando la superficie de la roca oxidada para revelar la superficie más clara debajo del desierto. Habría tomado décadas, cientos de personas y una determinación seria, pero a partir de ahora ni un solo científico tiene confirmación de para qué se usaron las líneas. Una de las teorías más extrañas, como siempre, es que solían ser pistas de aterrizaje para naves extraterrestres, pero tampoco hay pruebas de eso. Número 3. Neandertales enfermos. Hasta hace muy poco, se creía que los neandertales se extinguieron debido a las enfermedades infecciosas causadas por la explosión de la agricultura hace 8000 años. Una nueva investigación dice que este no fue el caso. En cambio, parece que los seres humanos acabaron con sus competidores neandertales transmitiendo enfermedades a los que no tenían resistencia. En otras palabras, los seres humanos extinguieron a los neandertales enfermándolos. Específicamente, fue la misma bacteria que causa las úlceras estomacales, el herpes, la tuberculosis y las tenias, las que probablemente acabaron con los neandertales. La nueva información fue publicada por investigadores de las universidades de Cambridge y Oxford Brookes. Creen que los cazadores-recolectores humanos que vagaron por Europa estuvieron expuestos a estas bacterias y desarrollaron resistencia a ellas, pero cuando los neandertales salieron de África siguiendo a los humanos y emigrando a Euroasia, no tenían el mismo tipo de apoyo inmunológico. Cuando los humanos y los neandertales interactuaron, los humanos inadvertidamente transmitieron las enfermedades. La exposición a este nuevo tipo de patógeno se propagó como la plaga, así como cuando los europeos fueron a las Américas y transmitieron enfermedades. Lo mismo ocurrió con el Homo sapiens y los neandertales. A partir de ahora, esto es solo una teoría. El misterio de por qué se extinguieron los neandertales aún está sin resolverse. Esta es solo una idea más nueva que se extiende por los círculos científicos, así que pensé en hacértelo saber. Número 2. Las losas de elefante. Las losas de elefantes fueron descubiertas en un grupo de ruinas de nativos americanos en Nuevo México cerca de Flora Vista en 1910. En total hay 2 losas. Ambas están cubiertas con extraños escritos que son difíciles de descifrar. Las losas son misteriosas por muchas razones. En primer lugar, algunos historiadores como Brad Steger han sugerido que los grabados son una especie de escritura fenicia, lo que sugeriría que la gente de Mesopotamia estuvo en América hace unos 1000 años. Otros creen que los escritos son en realidad pictogramas de nativos americanos, imágenes primitivas utilizadas por los antiguos para contar una historia. Pero lo extraño es el hecho de que hay elefantes entre las imágenes, junto con imágenes de pájaros. Esto ha sugerido que los nativos americanos vivían entre elefantes. En otras palabras, había elefantes deambulando por Nuevo México en una fecha tan reciente como 1310. Pero nadie sabe realmente la verdad. Y para complicar aún más las cosas, algunos expertos creen que las losas de elefantes se hicieron en la antigua escritura bai del pueblo maliense de África. Incluso se ha interpretado que la escritura en las piedras coincide con el antiguo idioma africano y la traducción tiene sentido. Básicamente dice que el desierto está caliente, hay muchos pájaros, los elefantes están enfermos y el alimento es escaso. En conclusión, las losas de elefantes describen elefantes que vivían en Nuevo México y pueden haber sido creados por un grupo de africanos que de alguna manera navegaron a América cientos de años antes que los europeos. Número 1. La piedra de Bat Creek. La piedra de Bat Creek fue excavada en 1889 en un túmulo funerario en el este de Tennessee. Se realizó como parte de una excavación profesional realizada por el proyecto de inspección de montículos de Smithsonian. El director de este proyecto, Cyrus Thomas, proclamó la piedra como la primera evidencia de alfabeto cherokee. La piedra se almacenó y se olvidó durante casi 100 años. En la década de 1960, los investigadores Henry Mertz y Cory Ayub investigaron la inscripción y decidieron que no era el alfabeto cherokee, sino un antiguo semítico. Los expertos en idiomas modernos han identificado las marcas en la roca como paleohebreo, un idioma utilizado en el siglo II después de Cristo. Los expertos incluso han traducido lo que dice la piedra. El erudito y el arqueólogo hebreo Robert Stiglitz, de 1976, tradujo las letras en la piedra como solo para los judíos. Esto es obviamente un gran problema. Hace 2000 años no había forma de que alguien
de Judea, en el este de Israel moderno, hubiera cruzado toda Europa, subido a un bote y navegado hasta Tennessee, esto no es algo que hubiera ocurrido. No obstante, a 64 kilómetros de Knoxville, en un túmulo funerario, se descubrió una piedra hebrea. Actualmente se encuentra en exhibición en el Museo McClure de la Universidad de Tennessee y sus orígenes son tan misteriosos ahora, tal vez incluso más que cuando se encontró en el siglo XIX. Número 10. Esclavitud romana. El Imperio Romano practicó la esclavitud de una de las peores y más bárbaras formas de la historia. Los esclavos eran tan frecuentes en Roma que constituían aproximadamente un tercio de la población romana. Estaban involucrados en todos los aspectos de la vida romana, desde ayudar con los niños hasta trabajar en los campos y luchar en el ejército. Prácticamente todos los ciudadanos romanos tenían al menos un esclavo de los muchos territorios conquistados a medida que se extendía el Imperio Romano y eran vitales para el éxito de Roma. Los esclavos trabajaban en todas partes y se consideraban la norma. Incluso estaban trabajando en importantes proyectos de ingeniería como caminos, acueductos y edificios. Se mezclaban fácilmente con la población, por lo que era difícil distinguir a los esclavos de los plebeyos. En un momento, según PBS, el Senado consideró un plan para obligarlos a usar ropa especial para que pudieran identificarse de un vistazo. La idea fue rechazada porque el Senado temía que, si los esclavos veían cuántos de ellos trabajaban en Roma, pudieran verse tentados a unirse y rebelarse. El pico de la esclavitud en Roma fue entre el 200 a.C. y el 200 después de Cristo, y fue bastante aterrador porque prácticamente le podía pasar a cualquiera. Los piratas o bandidos podían obligar a las personas a la esclavitud si se encontraban demasiado lejos de casa. Había bandas que simplemente andaban secuestrando gente y vendiéndola. A los ciudadanos romanos comunes que se endeudaron demasiado les quitaban sus pertenencias y sus acreedores los vendían como esclavos. Convertían a los criminales en esclavos si no eran ejecutados. Los ciudadanos romanos desesperados vendían a sus propios hijos como esclavos por dinero. Y luego, por supuesto, estaban los miles y miles de personas de tierras extranjeras que los romanos capturaron, esclavizaron y luego les permitieron reproducirse para que tuvieran un suministro interminable de herramientas humanas. En la antigua Roma, consideraban propiedad a las personas esclavizadas. Esto significaba que a menudo eran tratados con extrema crueldad e incluso podían ser asesinados sin castigo. Los propietarios a menudo sometían a los esclavos a un trato horrible y los hacían desfilar por las calles como signos de riqueza y buena fortuna. No todos los romanos estaban de acuerdo con esta práctica, ya que con el tiempo muchos habían experimentado por sí mismos de una forma u otra y a veces estaban demasiado cerca de casa. Políticos y filósofos como Séneca argumentaron que los esclavos al menos debían ser tratados de manera justa. Si bien los esclavos se usaban para el trabajo esencial, a veces existía la posibilidad de ser liberados o comprar la libertad, y esta perspectiva alentaba a los esclavos a ser obedientes y trabajadores. Esto no sucedía muy a menudo, pero ayudaba a mantener a raya a los cautivos. Número 9. Las crucifixiones. Hay numerosos documentos históricos que registran la horrible práctica de las crucifixiones en la antigua Roma, pero puede que te sorprenda saber que los arqueólogos nunca han encontrado muchas pruebas de este oscuro pasatiempo romano. Hasta ahora, en el norte de Italia, los investigadores encontraron una lesión en el pie de un esqueleto de hace 2000 años. Encontraron el esqueleto en un cementerio romano que mostraba la primera evidencia concreta de ejecución por crucifixión. Hasta hace poco, muchos historiadores habían atribuido las crucifixiones a un mito, algo sobre lo que escribieron los romanos, pero en realidad nunca lo hicieron con mucha frecuencia. Pero ver el esqueleto de un hombre que los romanos clavaron en una cruz hace añicos la idea del mito y lo convierte en una macabra realidad. La investigadora Emanuela Gualdi de la Universidad de Ferrara dice que a pesar de las malas condiciones de conservación del esqueleto, ella y su equipo vieron evidencia de que se había clavado un clavo en los tobillos. Ella sospecha que la razón por la que no hay muchas pruebas es que la mayoría de las crucifixiones se hicieron con cuerdas y no con clavos reales. Ahora es el segundo caso confirmado de una crucifixión que ocurrió hace 2000 años, después de que se encontrara la primera en Gran Bretaña. Si hay dos casos confirmados, el horrible castigo podría haber sido tan generalizado como la mayoría de la gente piensa que fue. Número 8. La destrucción de Jerusalén. En el año 70 después de Cristo, el general romano Tito asaltó la ciudad de Jerusalén y la quemó hasta los cimientos. Fue una de las campañas de terror más oscuras y deliberadamente crueles que se embarcaron los romanos. Asediaron la ciudad, cortaron el suministro de alimentos y esperaron mientras el pueblo judío del interior moría lentamente de hambre. Luego, al final del verano, cuando estaban débiles y destrozados, los romanos derribaron las puertas a patadas y saquearon la ciudad. Prendieron fuego al segundo templo, mataron a los soldados judíos y
mataron a los civiles comunes. Si bien el incendio de la ciudad fue horrible, la ira de los soldados romanos fue aún peor. Según lo que escribió el historiador judío Flavio Josefo, sobre ese día, el general Tito había tratado de evitar que sus soldados quemaran todo y mataran a todos, pero los soldados romanos tenían un odio tan profundo por el pueblo que ignoraron sus órdenes, apartaron a los centuriones y se ahogaron en una sed de sangre que dejó a Jerusalén en ruinas. He aquí por qué los romanos odiaban tanto al pueblo judío. Antes de continuar, recuerda que esto fue en ambos sentidos. Para los judíos, los romanos eran bárbaros despreciables, incluso antes de que destruyeran su ciudad más importante. La cuestión era que los romanos habían estado bajo 2 siglos de dominio helenístico y todavía adoraban a sus dioses paganos. Para los judíos esto era inaceptable, y para los romanos el gran dios que adoraba el pueblo judío era igual de ofensivo y ridículo, así que su odio se convirtió en su deseo de acabar con el otro. Número 7. El emperador Caracalla. El emperador Caracalla es recordado hoy por su legendario ceño fruncido. Incluso en los bustos imperiales sobrevivientes del emperador, claramente se ve enojado y listo para hacer una locura. Su verdadero nombre era Marco Aurelio Antonino y gobernó el Imperio Romano del 211 al 217 después de Cristo. Su padre, Septimio Severo, tomó el trono después de la muerte del emperador Cómodo y crió a sus 2 hijos, Caracalla y Geta, como sus herederos, y quería que ellos fueran cogobernantes después de su muerte, pero no tenía esas intenciones. Caracalla había elegido el lado oscuro. La rivalidad con sus hermanos fue feroz y una vez que su padre murió, Caracalla hizo que la guardia pretoriana matara a su hermano mientras Geta intentaba esconderse en los brazos de su madre. Caracalla prohibió entonces a su madre el duelo por su muerte y todas las imágenes de Geta fueron destruidas. Más historias de asesinato, crueldad e incesto lo siguieron a donde quiera que fuera, pero por supuesto era un hombre complejo. Como emperador hizo algunas cosas buenas. Él construyó enormes baños en Roma que todavía están en pie hoy. También otorgó la ciudadanía romana a todos los habitantes del imperio que no fueran esclavos. Mientras tanto, también hizo matar a su esposa y cuando escuchó rumores de que estaba teniendo una aventura con su madre en Alejandría, ordenó una masacre de todos los hombres jóvenes de la ciudad. Mostró su odio loco por los enemigos, los germanos, los partos y los alejandrinos. Durante una fiesta de compromiso falsa con una de las hijas de sus enemigos, hizo que los mataran a todos. Fue su odio inquebrantable por las tribus de las fronteras exteriores de Roma, lo que finalmente condujo al declive del imperio. Estaba tan obsesionado con Alejandro Magno que decidió buscar más gloria militar. Mientras estaba en campaña y probablemente cansado de matar gente, algunos de sus hombres comenzaron a conspirar contra él. El comandante de la guardia militar decidió tomar medidas y un día, mientras Caracalla bajaba de su caballo para orinar, lo apuñaló en el cuello y murió. Caracalla todavía es considerado uno de los tiranos más sangrientos que jamás gobernó Roma. Después de él, las cosas comenzaron a ir cuesta abajo para el Imperio Romano. Número 6. El castigo de la destrucción. La aniquilación se considera el castigo más cruel del ejército romano. Era una práctica utilizada para castigar a las unidades del ejército que se amotinaban o huían durante la batalla. La palabra diezmar proviene del latín y significa eliminación de una décima. Esto se debía a que cualquiera que fuera el grupo de soldados que estaba siendo castigado se dividiría en grupos de 10 y los otros 9 miembros del grupo ejecutarían a un hombre en cada uno de esos grupos independientemente de su rango y reputación. La décima parte se había ido para cuando terminara el día. Entonces, imagina que luchaste con un escuadrón de 50 soldados. Tu escuadrón hizo algo mal y tus comandantes querían hacerte pagar por ello. Esto podría ser cualquier cosa, desde cobardía hasta insubordinación. Se reunían en grupos de 10. Cada grupo sacaba pajitas, y el que conseguía la pajita más corta era apedrado y golpeado hasta la muerte por sus 9 camaradas, por todos esos hombres con los que eras amigo. Los obligaban a llevar a cabo su ejecución sin importar quién tuvo la culpa, y si no seguían las órdenes, todo el horror podía repetirse. Hay muchos informes de destrucción a lo largo de la historia por parte de un general italiano en la Primera Guerra Mundial y León Trotsky contra los desertores durante la Guerra Civil Rusa. ¿Crees que el castigo romano de diezmar fue un ingenioso invento para mantener a raya a los soldados o fue simplemente otro tipo de crueldad aceptada por los antiguos romanos? Déjame saber tu opinión abajo en los comentarios. Pero primero, si eres un suscriptor que regresa, bienvenido de nuevo. Y si eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 5. Placeres prohibidos. Una de las partes más oscuras de la antigua sociedad romana tiene que ver con las relaciones íntimas que las personas tenían entre sí. No voy a entrar en demasiados detalles, pero todo tipo de combinaciones entre hombres y hombres mayores y hombres jóvenes y mujeres, y todo era bastante aceptable socialmente. De hecho, el Imperio Romano estaba muy adelantado a su tiempo en términos de cómo las personas podían, digamos, mostrar su afecto. El dormitorio romano prácticamente no tenía barreras, lo cual era algo bueno en algunos aspectos.
aspectos y en otros no tanto, especialmente si eras una mujer o una esclava. Lo que los historiadores encuentran interesante es que en el latín romano antiguo no había una palabra específica para definir la sexualidad de alguien. Los romanos no tenían a las personas como pertenecientes a un género específico o con una preferencia específica. Simplemente no fue un gran problema para los romanos. No veían sus cuerpos como algo vergonzoso que debían tapar y no veían la intimidad con otra persona como algo malo ni como algo dictado en función al género biológico. De esta manera, los romanos se adelantaron a la curva, pero la sociedad seguía siendo salvajemente patriarcal, incluso más que hoy. Los hombres eran la autoridad dominante de todo. La masculinidad en sí misma era gobierno y poder, por lo que a los hombres se les permitía hacer básicamente lo que quisieran, y eso se tradujo del mundo exterior al dormitorio. Número 4. La persecución de los cristianos. Los romanos odiaban a los cristianos tanto como odiaban al pueblo judío. En los días previos al colapso del imperio, persiguieron obsesivamente a los cristianos. Si hubiera dependido de los emperadores, habrían aplastado la religión y nunca habrían dejado que se generalizara tanto como lo hizo. Hay muchas historias de crucifixiones y de cristianos arrojados a los leones en el Coliseo para que entretuviesen. La mayoría de los historiadores están de acuerdo en que la persecución comenzó con el emperador Nerón. Introdujo políticas de persecución que quedaron grabadas en la mente de los europeos durante siglos venideros. Cuando Roma se incendió en el año 64, Nerón culpó a los cristianos del incendio, incluso supuestamente hizo que un grupo de ellos se vistieran con pieles de bestias salvajes y luego fueran destrozados por una jauría de perros hambrientos. A partir de ese momento los cristianos fueron extremadamente impopulares en Roma, pero continuó prosperando y continuaron creciendo en número. Lo que es interesante es cuán asustados estaban los romanos de los cristianos cuando se mudaron a sus vecindarios. La gente se ponía nerviosa cuando en sus comunidades se veían más y más residentes cristianos. Los romanos arremetieron con ira y miedo, y ahora, todos estos años después, en un poderoso giro de los acontecimientos, Italia es uno de los lugares más cristianos del mundo. Número 3. El maestro del veneno. Locusta fue uno de los fabricantes de pociones más notorios de Roma del primer siglo. Poco sabemos de su vida, salvo que murió en el 69 después de Cristo y que era una experta en la fabricación de venenos. Se cree que participó en dos de los principales asesinatos del siglo, el de Claudio y el de Británico. El emperador Nerón también la contrató para que se convirtiera en una especie de maestra de escuela de venenos, enseñando a otros cómo usar hierbas y sustancias naturales para crear los brebajes más letales del imperio. Pero la manera típicamente romana, Locusta fue favorecida por un emperador y despreciada por el siguiente. Locusta estaba en prisión por el asesinato de Claudio cuando Nerón le pidió ayuda para el asesinato de Britanio, el hijo de Claudio. Después de que tuvo éxito, Nerón le otorgó una gran propiedad en el campo, donde podía enseñar a otros el arte del veneno y vivir su vida con lujo. Pero después de que Nerón huyera de Roma en el 68 después de Cristo y muriera, el emperador Galba vio a Locusta como un gusano asqueroso. Se diferenciaba mucho de Nerón y quería purgar a Roma de todas las personas que consideraba escoria que había salido a la superficie en los días oscuros. Entonces Locusta fue paseada por la ciudad encadenada y luego ejecutada. Número 2. El primer genocidio. Los historiadores de Yale informaron que fueron los romanos quienes cometieron el primer genocidio conocido de la historia. Llevaron a cabo el aniquilamiento completo y estratégico de un pueblo en el año 264 a.C. Comenzó con Roma y Cartago. Roma era una superpotencia masiva en el lado norte del mar Mediterráneo, mientras que Cartago era una superpotencia igualmente impresionante en la parte sur del mar Mediterráneo, en el norte de África, en lo que hoy es Túnez. Era inevitable que las dos grandes potencias fueran a la guerra, y eso fue exactamente lo que hicieron varias veces. Lucharon en 3 guerras llamadas guerras púnicas. Con la primera y la segunda guerra vieron a Roma obtener el control de grandes partes de España y la mayor parte del Mediterráneo occidental. La tercera guerra púnica en el 149 a.C. vio el genocidio del pueblo cartaginés. Los soldados romanos bajo el mando de Escipión el Africano desembarcaron en África y sitiaron la ciudad de Cartago. Los ciudadanos del interior intentaron rogar por la paz, pero los romanos no aceptaron nada. La ciudad estaba destruida, los romanos entraron en masa, la gente apenas podía defenderse y comenzó la matanza. Los historiadores dicen que los soldados romanos fueron de casa en casa, matando a todas las personas que pudieron encontrar. La ciudad tenía unos 200.000 habitantes cuando entraron. Cuando los romanos terminaron, solo quedaron unos 30.000 y vendieron todas esas personas como esclavos y los enviaron a los rincones más lejanos del imperio. En una sola batalla, los romanos acabaron con toda la raza de los cartagineses.
Número 1. El peligro de ser emperador. Ser emperador de Roma puede parecernos una posición gloriosa, pero era bastante aterrador a menos que fueras muy duro. La oscura verdad de ser un emperador romano es que probablemente ibas a morir joven, o al menos pronto. Había un alto porcentaje de eso. Los investigadores observaron el reinado de cada gobernante del Imperio Romano durante 4 siglos, 69 líderes en total. Los investigadores encontraron que entre el 43 y el 62% de ellos murieron por causas no naturales. Lo que esto significa es que tenían un 38% de posibilidades de no ser asesinados en combate o ejecutados. Para darte una perspectiva, tendrías más posibilidades de escalar el Monte Everest que de sobrevivir como gobernante del Imperio Romano. Joseph Sale, del Instituto de Tecnología de Georgia, dice que ser emperador romano era jugar a la ruleta rusa con 4 balas en el cilindro. El primer año tenía el mayor riesgo de muerte violento debido a los familiares y rivales políticos que buscaban tomar el poder. El riesgo de muerte luego se estabilizaba aproximadamente hacia el 8º año, pero aumentaba hacia el año 12 por pura fatiga. Número 10. Nazis en la jungla. En medio de la exuberante jungla argentina, los exploradores encontraron evidencia de una base nazi secreta. Argentina era conocida como un país pro-nazi durante la década de 1940. Eran importantes simpatizantes de los nazis y ayudaron a muchos altos mandos alemanes después de la guerra. Eso no quiere decir que la gente de Argentina apoyara esto, pero el gobierno en los días de la Segunda Guerra Mundial ciertamente sí lo hizo. Siempre ha habido historias sobre búnkeres nazis escondidos en lo profundo de la jungla andina, lejos de miradas indiscretas, y finalmente investigadores de la Universidad de Buenos Aires han descubierto uno. Escondidos en un sitio aislado de un parque provincial en Teyucuaré, se han encontrado 3 edificios junto con artefactos que parecen vincular a quienes vivían en los edificios con los principales líderes nazis. Dentro de estas extrañas fortificaciones de la jungla, los investigadores encontraron monedas alemanas, platos de porcelana de Alemania e incluso artículos con esvásticas. El misterioso sitio se encuentra a solo 10 minutos de la frontera con Paraguay, y aunque los edificios podrían haber sido utilizados por cualquiera, parecen estar directamente relacionados con los nazis. No sabemos quién vivió aquí. Se rumora que podría haber sido Adolf Eichmann y sus leales amigos nazis tratando de vivir aislados. Es difícil decirlo porque la mayoría de las ruinas están destruidas y aparte de unos pocos artefactos no se encontró nada de importancia en el interior. El equipo de investigación enfatiza que el sitio podría haber sido planteado para ser utilizado por algún otro grupo además de los nazis. Sus suposiciones no son definitivas. Un artículo publicado en Clarín de Argentina señala que los funcionarios del Centro Simón Wiesenthal y el Museo del Holocausto de Buenos Aires encuentran cautivadora la teoría, pero no juzgarán hasta que haya más investigación y evidencia. Número 9. Mujer noble maya. Investigadores que trabajan para la sucursal de Chiapas del Instituto Nacional de Antropología e Historia de México identificaron los restos de una antigua mujer noble maya. Fue encontrada en la zona arqueológica de Palenque, que alguna vez fue un territorio maya clave. El descubrimiento se realizó mientras se construía una nueva área de baños para turistas, mientras las cuadrillas excavaban para instalar el inodoro aproximadamente a 1.8 metros de profundidad bajo la superficie. Desenterraron una tumba, y en esa tumba encontraron los restos óseos de una mujer. La antigua ciudad-estado de Palenque fue importante para el Imperio Maya y uno de sus principales centros regionales. La mujer enterrada en esa tumba probablemente murió justo antes de finales del siglo VIII después de Cristo, muy cerca de la desintegración del Imperio Maya, y debido a que fue encontrada en una tumba extravagante, enterrada con algunos artefactos hechos de obsidiana, probablemente era una mujer con cierto renombre. Su entierro estuvo lejos de ser simple. Incluye un tipo de tumba conocida como cista, que es un contenedor resistente hecho de bloques de piedra cuidadosamente tallados. Es posible que haya sido un miembro de élite gobernante de la ciudad-estado. Podría haber sido legisladora, algún tipo de agente del gobierno, o tal vez la esposa de alguien de gran importancia. Todo lo que sabemos es que ella era parte de la clase dominante, asociada con el cuerpo administrativo de este antiguo reino de la jungla. Otra pista fue la presencia de incrustaciones de piedra de jade en algunos de los dientes de la mujer. Este tipo de incrustación solo se habrían puesto a disposición de personas de alto estatus con medios para pagar servicios médicos y dentales superiores. Junto con la tumba elaborada también encontraron signos de que un taller de piedra había estado alguna vez en la misma ubicación estimada. En el suelo sobre y alrededor de la tumba también se extrajeron piezas de cerámica y herramientas de piedra de varios tipos. Por ahora el equipo no está seguro de si existe algún vínculo entre los otros elementos y la tumba o la mujer importante enterrada allí.
Número 8. Miel loca. Hay más de 300 variedades de miel que se pueden encontrar en este hermoso planeta, y sin embargo una miel específica es mucho más extraña que cualquier otra. También es la más peligrosa y literalmente la más loca. Se llama miel loca y es un alucinógeno raro que se puede cosechar en regiones montañosas como las que rodean el Mar Negro, en las laderas de las montañas de Nepal y en Turquía en las montañas de la selva de Nepal. Esta miel es producida por abejas que se alimentan de una especie muy específica de planta, de redodendro. Comer la miel en pequeñas dosis puede causar sentimientos de euforia, mientras que dosis más altas pueden causar grandes alucinaciones e incluso la muerte. Y aunque la miel loca es ilegal en la mayoría de los países, todavía se cosecha hoy y algunos habitantes de la jungla todavía se divierten comiéndola. La miel es más roja y de sabor ligeramente más amargo y proviene de la abeja melífera más grande del mundo, Apis dorsata laboriosa. Según David Caprara de Vice News, quien viajó a Nepal para probar la miel por sí mismo, 2 cucharaditas dan la sensación similar a fumar mucha marihuana. Dijo que te hace sentir tranquilo y cálido, con una extraña sensación de hormigueo en la parte posterior de tu cabeza. Esto sucede no por las abejas en sí, sino por los recodendros. Este tipo de plantas contienen compuestos neurotóxicos. Cuando las abejas se alimentan del néctar, ingieren sin querer estos compuestos y a través de la naturaleza se filtran en la miel de las abejas. Y sí, las colmenas en todo Nepal, o al menos en esta parte de Nepal, están llenas de miel loca líquida, una de las sustancias alucinógenas más extrañas del mundo. Si bien los consumidores fascinados de Estados Unidos pueden comprar miel loca de países como Nepal y Turquía, probablemente sea una mejor idea quedarse con la miel regular. Hubo algunas experiencias publicadas en el sitio web de la organización de investigación psicodélica sin fines de lucro, erowid.org, que no sonaron muy bien. Y ahora el número 7. Pero primero, si eres un suscriptor que regresa, bienvenido de nuevo. Y si eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 7. Monstruo marino en la jungla. Un hombre llamado Chim Samriti paseaba por la jungla de Camboya cuando se encontró con un monstruo marino. No era un monstruo marino real, vivo que respirara, sino una estatua tallada en una gran roca. Este sujeto deambulaba por el Parque Nacional Phom Kulen de la provincia de Siem Reap. Esto no está muy lejos del famoso Angkor Wat, que es el complejo de templos en Camboya y un monumento religioso el más grande del mundo. Mientras deambulaba, se encontró con el rostro de una enorme bestia conocida por los gémeres como Makara. Es un monstruo marino legendario de la mitología hindú, pero su presencia en medio de la jungla parecía bastante absurda. Los arqueólogos fueron llamados al sitio al día siguiente, donde identificaron que la estatua era del siglo VI. Esto hace que tenga aproximadamente 1500 años. El resto del monstruo marino estaba en fragmentos, roto en 13 pedazos y esparcido en el suelo de la jungla. Extrañamente, los arqueólogos no pudieron encontrar nada que sugiriera que alguna vez hubo un templo cerca. No había evidencia que mostrara que alguna otra estructura había estado aquí, lo que significa que la estructura estaba sola. Hace 1500 años alguien talló un monstruo marino en la roca al azar en la jungla y los expertos no saben por qué. Número 6. Calendario de adivinación maya. En Guatemala, los científicos acaban de descubrir la evidencia más antigua registrada de un calendario maya. El hallazgo se hizo en lo profundo de la selva centroamericana y consiste en solo 2 pequeños fragmentos de piedra. Estos fragmentos alguna vez fueron parte de un mural y cuando se juntan forman una notación maya llamada 7 ciervos. Los 2 fragmentos del mural datan de alrededor del año 300 y 200 a.C. Esto es según la datación oficial de radiocarbono realizada por los científicos que lo descubrieron. A juzgar por la fecha, podemos decir con seguridad que se trata de un calendario de adivinación maya, algo que también fue utilizado por otras culturas de Mesoamérica. Incluso los aztecas usaban este tipo de calendario y los mayas modernos usan un calendario similar hoy. Las comunidades del pueblo maya de Guatemala utilizan los antiguos calendarios de adivinación como una forma de mantenerse conectados con sus ancestros y preservar su historia. Los fragmentos fueron descubiertos en el sitio de San Bartolo, que se encuentra algo cerca de la antigua ciudad de Tikal. Solo el sitio de San Bartolo fue descubierto por científicos modernos en lo profundo de la selva remota en 2001. Los investigadores creen que esta ciudad fue importante entre el 400 a.C. y el 280 después de Cristo. Las piezas fragmentadas del mural forman un glifo de venado debajo del símbolo maya del número 7. Sabemos que es antiguo porque el glifo de venado en realidad se dibujó usando una cabeza de venado en lugar de escribir simplemente la palabra venado, como lo hicieron los calendarios mayas más tarde. Esto prueba que los artefactos pertenecen al calendario arcaico, uno de los primeros utilizados por los mayas para realizar un seguimiento de las ceremonias.
Número 5. Ruinas en la Amazonia boliviana. Increíbles ruinas de asentamientos amazónicos se han encontrado recientemente en las selvas de Bolivia. Estos asentamientos alguna vez fueron el hogar de una sociedad de humanos avanzados que vivía en el Amazonas y practicaban la agricultura. Estas personas disfrutaban de la cosmología, tenían una comprensión sorprendentemente sofisticada del cosmos y vivieron en toda la jungla cientos e incluso miles de años antes de que aparecieran los europeos. Los arqueólogos encontraron 26 sitios diferentes repartidos por una gran región en la parte norte de la selva. Esta es una prueba más de que la Amazonia fue el hogar de asentamientos masivos y sociedades extremadamente complejas. Según el arqueólogo Heiko Brumers, debemos aceptar el hecho de que estas partes de la Amazonia estuvieron densamente pobladas durante la época prehispánica. Ya no se puede negar. Desafortunadamente, ahora no queda nada de estos sitios excepto la huella que dejaron en el suelo de la jungla. Los investigadores solo lo encontraron porque usaron láseres montados en helicópteros para escanear debajo del dosel de árboles. Así fue como identificaron asentamientos perdidos que estuvieron activos aproximadamente entre el 500 y el 1400 después de Cristo. No sabemos por qué se abandonaron los asentamientos, a dónde fue la gente o cuánto tiempo exactamente habían estado viviendo allí, pero el Amazonas era un lugar bullicioso cuando la gente desapareció repentinamente y la selva se tragó a sus ciudades. Número 4. Bestias Jenglot en la jungla. El Jenglot es una criatura humanoide que supuestamente vive en las selvas de Indonesia. Parece una persona pequeña y mutada. Fue descubierto en 1977 en la isla de Java y sin embargo incluso todos estos años después, los científicos no están seguros de si la criatura era un engaño o era un ser genuino. Pero una cosa es segura, muchos indonesios que viven en la remota jungla de Java creen que existe y que la criatura tiene poderes místicos. Supuestamente la criatura se puede encontrar en todo tipo de lugares, por ejemplo bajo tierra, en troncos de árboles o incluso en los techos de las casas. Mide solo unos pocos centímetros de alto, tal vez 30 centímetros como máximo, con cabello largo y negro espeluznante, uñas largas como garras de glotón y colmillos de vampiro. Algunos dicen que se alimenta de sangre y que el dueño tiene que alimentarlo a diario. Otros dicen que puede esconderse en un pueblo y causar desgracias a los que los rodean. Y pocos dicen que es en realidad un hombre que había practicado magia prohibida intentando ganar la inmortalidad. Cualquiera que sea el caso, nadie ha encontrado pruebas de que exista. Claro que los Jenglots muertos se han expuesto en exhibiciones temporales en Indonesia y Malasia, pero estos cadáveres nunca han sido estudiados por científicos. Número 3. Ciudad amurallada peruana. Hace 1300 años, una cultura misteriosa en Perú habitaba una gran ciudad selvática. Estas personas finalmente fueron conquistadas por los incas y sus nombres se perdieron en la historia. Pero ahora, exploradores de Estados Unidos y Perú han descubierto su extraña ciudad amurallada, el complejo en lo profundo de la selva amazónica de Perú. Les llevó un mes caminar por el bosque, escalar colinas lluviosas y altos acantilados escarpados y descender valles largos y retorcidos, pero finalmente encontraron la ciudad que alguna vez fue el hogar de unas 10.000 personas. La ciudad de piedra se encuentra a 2.800 metros sobre el nivel del mar. Eso es un poco más alto que el puente Golden Gate. Es como Machu Picchu porque está muy alto, solo que esta ciudad todavía está envuelta en el follaje de la jungla. El lugar es tremendo y compuesto por 5 ciudadelas y se extiende sobre 101 kilómetros cuadrados. Eso es aproximadamente el tamaño de San Francisco. Alguna vez estuvo protegido por altos muros cortina, aunque ahora el lugar está en una forma bastante tosca. Según los investigadores, la ciudad probablemente fue ocupada por la cultura chachapoyas. Se diferencian mucho de otras culturas peruanas en que tenían la piel más clara. Estas personas eran extremadamente altas y preferían vivir en la selva en lugar de estar cerca de la costa de Perú. Pero antes de que aparecieran los españoles, los incas y los chachapoyas fueron a la guerra y los incas ganaron. Los investigadores también encontraron un pequeño asentamiento inca dentro de los límites de la ciudad selvática, lo que confirma que probablemente habían conquistado el lugar. Número 2. El Hotel de la Selva Abandonado. En Río de Janeiro, a vista del océano Atlántico, hay un enorme hotel abandonado asentado en la jungla tropical. Se esconde en el denso follaje en lo alto de una montaña con vistas al mar. El edificio se conoce como Hotel Skeleton y ha estado abandonado durante casi 50 años. La construcción de este espeluznante hotel en la jungla comenzó en 1953. Fue diseñado para ser un lujoso complejo turístico donde los extranjeros pudieran disfrutar de un verdadero paraíso fuera del ruido de la ciudad, pero después de casi 20 años la construcción se interrumpió porque la empresa quebró. El resultado fueron 16 pisos de habitaciones vacías, paredes sin terminar, un hueco para el ascensor sin ascensor y largos tramos de escaleras que no conducen a ninguna parte. El Hotel Skeleton, un refugio un tanto primitivo en la selva, se convirtió rápidamente en un refugio para las personas sin hogar y el elemento criminal de Brasil. Y aunque ciertamente es posible caminar por la jungla y encontrar esta ruina decrépita en medio de un paraíso tropical, nunca se sabe quién podría estar al acecho
hecho en el interior. Número 1. El monstruo de Belice. Hace 27.000 años, un perezoso terrestre gigante sediento deambulaba por Belice. En aquel entonces, el país no era una jungla cálida y húmeda que es hoy. Eso se debe a que estaba produciendo una especie de edad de hielo, con la mayor parte del líquido del planeta encerrado en los casquetes polares. Belice no era una jungla, era un desierto árido. Y sí, el perezoso terrestre gigante estaba teniendo muchas dificultades para encontrar agua para satisfacer su sed. Terminó encontrándose en lo profundo de un sumidero, con paredes empinadas como un pozo natural. El perezoso, que medía 4.8 metros de altura, aproximadamente el tamaño de una jirafa, se inclinó para tomar un trago. Fue entonces cuando cayó, se ahogó y se hundió hasta el fondo del sumidero. Belice ya no es un desierto rocoso, es una jungla caliente y sudorosa, pero exactamente el mismo sumidero está en el mismo lugar, y en 2014 los buzos encontraron los huesos de nuestro sediento perezoso terrestre gigante fosilizados en el fondo de la piscina de Cara Blanca. Descubrieron partes de un diente, algunas piezas de hueso de su brazo y un hueso de la pierna completamente intacto. Los científicos creen que los perezosos terrestres gigantes se extinguieron hace unos 10.000 años o 17.000 años después de que muriera nuestro perezoso sediento, y dado que los humanos llegaron a América Central hace unos 13.000 años, eso significa que hubo un periodo de 3.000 años en que los humanos y estas bestias gigantes interactuaron entre sí. Algunos científicos dicen que fue la migración humana al hemisferio occidental lo que resultó en la extinción de estos animales gigantes, muy lentos pero fáciles de atrapar. Gracias por ver el video. ¿Qué criatura misteriosa de la jungla crees que podría existir realmente? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Y no olvides darle me gusta al video. Asegúrate de suscribirte antes de irte y nos vemos la próxima vez.